Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio aquí de la primera carta de Pedro. Hoy nos toca el capítulo 4. Continuamos con el versículo 12, que nos habla de padecer para la gloria de Dios. Padecer. Hoy en día se, se habla mucho, no sé si usted ha escuchado, del evangelio light, el evangelio de que trae 5 para que te lleve 10, de que todo está bien, ven a Cristo y ya todo para ti se resuelve. Tú vas a ser un cristiano que no va a sufrir en un sentido, porque todo, tú estás con el rey de reyes. Pero qué cosa, que si es así, los apóstoles andaron con Cristo, caminaron con el Señor. ¿Y cómo murieron los apóstoles? ¿Y con cuántas cosas nos pasaron los apóstoles? Y hoy en día no quieren vender un evangelio light, que todo está bien y que todo está nice, como se dice, que todo no hay problema. Y el mismo Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Y aquí nos habla de padecer para la gloria de Dios. Dice el versículo 12 del capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, ya usted está escuchando, padecer para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, si lo hacemos para el Señor, cuando vienen todos esos problemas que uno se siente, que todos hemos sentido, no hemos sentido que estamos sufriendo por algo, nos hacen pasar vergüenza, pero si es haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios, en vez de ponernos tristes, dice aquí, debemos de contentarnos. Por eso dice el verso 12, ¿Mm? Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Primera de Pedro 1, 6, 7. Y mire cómo dice, si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Muchas veces por confiar en Dios pasamos tantas cosas, pero estamos bien. Si usted ve a los apóstoles pusieron a prueba sus vidas. Y oiga bien, nosotros, su confianza en Dios, nosotros, su confianza, los apóstoles, incluyendo a Pedro, eh, pusieron a prueba sus vidas. ¿Mm? Primera de Pedro 1, 6, 7. Dice el 13 aquí, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Mm? Cristo sufrió mucho. Y entonces nosotros, dice aquí, dice, cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, que así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Al contrario, alegren de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Filipenses 3:10, Romanos 8:17. Dice el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Óigame bien, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Mateo 5:11. Dice el verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Él claramente dice, así que ninguno de vosotros padezca, ¿verdad? Porque somos ladrones, porque somos homicidas, porque somos malhechores, por entremeterse en lo ajeno. Dice claramente, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser ni asesino, repito, ni ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Primera Tesalonicenses 4:11. Continúa diciendo el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mi querido, mi querida, si usted, hermano, si usted como cristiano está sufriendo por Cristo, porque lo relajen, porque lo vitupereen, porque ellos, dice, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Hechos 5:41. Si vemos, esta es una de las 3 ocasiones en que la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento, como también podemos verlo en Hechos 11:26 y en Hechos 26:28. Perfecto, porque realmente como seguidor de Cristo somos cristianos. Evangelio que quieren derivar de evangélicos, ¿verdad? Porque llevan la palabra de Dios, pero en verdad, evangélico lo que quiere decir es que se predica el evangelio de Cristo. Entonces, por eso le dicen a uno evangélico, porque predicamos el evangelio de Cristo. Pero lo que realmente somos es cristianos porque seguimos a Cristo. Aunque tiene la similitud, pero quiero dejarle saber eso, ¿verdad? Y usted puede ver, ¿verdad?, esta de las 3 ocasiones en que la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento, que también en Hechos 11:26 y en Hechos 26:28. Recordemos a Agripa, que le dice a Pablo, por poco me persuade a ser que pentecostal, adventista, bautista, mormón, testigo de Jehová. No, por poco me persuade a ser cristiano. No le dijo a ser pentecostal, no, a ser cristiano. Pues continuamos. Dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todo y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros, mi querido, y nos hace sufrir, así imagínense lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Jeremías 25:29, Malaquías 3:5. Y aquí le explico. El sufrimiento de los cristianos se aplica en parte. ¿Por qué? Como el comienzo del tiempo señalado por Dios para el juicio, tal sufrimiento tiene un efecto purificador, como podemos ver en los versos 1 y 2, que dice de 1 de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a sufrir, quizá estemos sufriendo, pero debemos estar contentos y darle la gracia a Dios, porque si sufrimos por causa del Señor, pues estamos siendo buen cristiano. Puede compararse con el pasaje donde se habla de los creyentes como una casa espiritual en 1 Corintios 2:5, que me gustaría que leamos. 1 Corintios 2:5, vamos a ver, acompáñeme. Dice 1 Corintios
2:5 de esta manera. Mire, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra sabiduría debe estar en lo que es fundamentada en Dios, en lo que el Señor ha dejado establecido por medio de su palabra. El juicio divino culminará con el terrible derramamiento de la ira divina sobre aquellos que hayan decidido rechazar el evangelio. Una secuencia similar del juicio se halla en Malaquías 3:1-3 y Malaquías 4:1-6. Dice el verso 18, ya terminando aquí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. Imagínese usted, como cristiano, es una lucha para uno salvarse, porque uno debe de cumplir con Dios. Imagínense entonces aquellos que no obedecen al Señor. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya no podremos imaginar lo que le pasará a los malvados y a los pecadores. Proverbios 11:31, Lucas 23:31. Y dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, que convienen sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero él dice claramente, el 19 de 1 de Pedro 4, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, por eso los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios lo cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Segunda de Timoteo 1:12. Mi querido, mi querida, como cristiano, como repito, vamos a sufrir, quizás estemos sufriendo, pero recuerden o recordemos que Dios está mirando todo. Muchas personas nos hacen daño de una manera u otra, pero tratemos nosotros, o no tratemos, perdonemos realmente y recordemos que Dios está mirando todo lo que nos hacen, todas las injusticias. Como ejemplo, que no me gusta, ¿verdad? Estoy hablando de la palabra, pero ahora me llega a la mente un amigo en Estados Unidos que sufrió mucho con un compañero de trabajo. Siempre me lo contaba, sufría mucho, pero él nunca tomó venganza ni nunca tomó nada contra esa persona. Y esa persona, pues, hoy en día también le sirve al Señor. Y la persona, el amigo mío, pues, solamente oraba. Y hoy en día, esa persona que le hizo tanto daño cuando él era cristiano en el trabajo y él no, pues hoy en día, ahora es cristiano la otra persona. Y realmente es para uno aprender, porque mientras este hombre le hacía daño, el amigo mío confió mucho en Dios y hoy pues ya no le hace porque ya no, vamos a decir, ya le sirve al Señor y le tiene temor. Ya ni siquiera trabajan juntos porque cada quien trabaja en distintos trabajos. Lo que quiero decir con esto es que a veces hay personas que nos hacen daño y nosotros tenemos que aguantar, ¿verdad? Tenemos que aguantar y creer en Dios y dejárselo todo a Dios. Ojalá esta historia que le estoy haciendo del amigo que la otra persona le hacía daño, que no sea nunca que usted o yo le hagamos daño a otro. Es mejor que no hagan daño a nosotros y no nosotros hacerle daño a los demás. Porque como cristianos lo que debemos es hacer el bien. Mire, tener fe en la persona de Cristo y en la obra suficiente de la cruz permite al cristiano mantenerse firme en su rechazo al mundo. Y este rechazo puede hasta costarle la vida. Los cristianos llenos de la fe glorifican a Dios y consideran una bendición mantenerse firmes junto a su Señor. Tal posición a favor de Cristo es precedida por la negación de los deseos de la carne, de la manera que el Espíritu mantenga la primicia. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para venir ya con el capítulo final de Primera de Pedro. Vamos a venir con el capítulo 5. Vamos a hablar de apacentar la grey de Dios.
Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.